Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente Enrique Peña Nieto, los líderes nacionales de los partidos y el Consejo Rector del Pacto por México presentaron ayer la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Esta busca abrir el sector a la competencia para que ninguna empresa de televisión o telefonía o internet tenga más del 50% del mercado nacional. Además, obliga a los concesionarios de televisión abierta a permitir la retransmisión íntegra de su señal y a los de televisión de paga retransmitir las señales de televisión abierta sin costo, el llamado Must Carry, Must Offer. También se plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, que sustituirán a la COFETEL y a la COFECO. Mauricio González Majarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Una reforma que ahora sí se fue a fondo. Veremos lo que pasa a la hora que llega al Congreso. Yo supongo que no le van a poder meter mucha mano porque esto fue pues negociado muy adentro, incluso con los propios actores, porque pues pensar que una reforma en donde aparece un instituto de telecomunicaciones o una comisión de competencia con esos dientes como para dar concesiones y quitarlas, multar y poder enfrentar así a los monopolios, bueno, pues es algo que se tuvo que pactar incluso con ellos. Las reacciones de todas las empresas el día de ayer, desde Telmex, Televisa, todos MBS, todos diciendo, señores, le damos la bienvenida. Esto quiere decir que se logra un acuerdo importante que, si se instrumenta como se espera, transformará definitivamente la estructura de las telecomunicaciones en el país, Macario. Sí, hay muchísimo que comentar al respecto, desde la recuperación de poder del Estado frente a los grupos fácticos, como se les llamaba, que creo yo inició con la detención del Baester, que puso flojitos a los que tenían que discutir y pues por eso están felices de que ya se presentó esta reforma, que es una reforma constitucional, que eso también es bien interesante porque la de educación también se hizo constitucional. A mí me parece que no debemos meterle tantas cosas a la Constitución, pero entiendo por qué se hace así y bueno, pues está bien. Y creo que hay detalles aquí que todavía no están tan claros, es decir, sí, efectivamente se pega a todos, pero se le pega más duro indudablemente a Telcel, que es la empresa grandototota. No se le pega igual a la televisión. Ahí es donde creo que sí vale la pena que los legisladores terminen de afinar el detalle, porque sí se habla de que no puede haber más de 50% del mercado, pero solo se mide en telecomunicaciones. No queda claro en televisión. Yo creo que hay que ponerle ahí cómo se va a medir en televisión. Y también es importante lo del Must Carry, Must Offer. Nada más se está poniendo para las empresas chicas que entren. Si entra una grandota, va a tener que pagar por ese servicio. Es que ahí el mensaje, perdón, es muy claro, es para Telmex. Así, sin duda. Ese es el punto, diciendo, señores, los que lleguen al 50% del mercado, entonces tendrán que pagar por los contenidos de las otras empresas que transmitan. Yo creo que es cierto, tendrá que haber una mayor precisión, pero el concepto, ayer se lo preguntaba al subsecretario de Comunicaciones, decía, ahí está muy claro. De lo que se trata es básicamente de imponer solamente algún tipo de costo cuando ya exista un acuerdo y una repartición, digamos, de los espacios y de los costos entre las distintas empresas. Mauricio. Así es, yo creo que lo más importante de esta reforma, no desde la óptica del gobierno, que esa es una óptica válida, pero sobre todo de la óptica de los ciudadanos, que somos nosotros, es que la reforma está orientada a fomentar la competencia y a partir de eso que los consumidores de televisión y de telefonía y de internet en México tengamos mejores servicios a precios más baratos, porque hay que reconocer que pues no se da en todos los casos. Regresando al tema de la concentración, efectivamente hubo sorprendentemente una reacción favorable de todos los participantes, casi al grado de decir, oye, y si están de acuerdo con esta reforma, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? Ese es un poco el punto. Es que no están tan Yo creo contentos. que, bueno, lo que nos dicen los mercados financieros es que al que salió un poco más raspado es Carlos Slim y se cayeron ahí se cayeron las acciones. Pero es una caída menor, ¿eh? Bueno, 3 puntos y los otros cayeron 1, o sea, todos cayeron ayer. Pero ojo, sí, se cayó ayer, pero en lo que va del año se ha caído 16%. O sea, los mercados se adelantan a las decisiones gubernamentales y esto ya se preveía.
Sin embargo, de todas formas, fue bien recibida, Esra, porque aquí hay de todo para todos. O sea, lo que permite esta reforma es que los que están en televisión participen más en telefonía y en Internet, los que están en telefonía e Internet participen en más en televisión, y a la larga yo creo que los que vamos a salir beneficiados somos los consumidores, porque vamos a tener mayor variedad, mejor calidad y menor precio. Creo que ahí es fundamental también el rediseño institucional, el regulador. O sea, ¿qué fue lo que falló, por ejemplo, en la privatización de la telefonía en México que se dio en los años 90? Pues que no teníamos experiencia en la materia y que entonces los órganos reguladores no fueron suficientemente fuertes. Entonces, ahora se fortalece a los organismos reguladores, se fortalece al sistema de jueces. Va a haber jueces especializados en telecomunicaciones. Que se supone y van a saber de qué estamos hablando. Van a saber de lo que están hablando, y esto sumado a los cambios que se dieron en la ley de amparo, yo creo que tiene realmente una posibilidad enorme de tener éxito. Ojo, tendremos que ser pacientes porque no se van a ver los beneficios mañana. Esto va a tardar 3, 4 años, pero hacia allá vamos sin duda. Ahora, lo que es cierto también es que esta reforma, sin duda alguna, está planteada a partir de una nueva dimensión de lo que sería el poder político frente al poder económico. O sea, aquí lo que se está planteando, y por eso fueron primero a telecomunicaciones antes que ir a lo energético y a lo hacendario, es decirle a estos grandes capitales de este país, quizá que son los más poderosos o cercanos a los más poderosos, señores, esta es la nueva forma de organizarse y habrá más competencia y esto va a favorecer a muchísimos sectores. Por supuesto, el asunto de la banda ancha, en donde se generará mayor competencia, habrá que ver otra vez los detalles de cómo se instrumenta, de niveles de telefonía también, con lo mismo, mayor competencia, mejores, más calidad y precios más accesibles. Y algo importante también en términos de los profesionales de medios de comunicación, en donde ahora se abren las distintas opciones. Si estamos hablando de televisión abierta, de 2 cadenas nacionales, de convertir esta institución a 11 TV México y por supuesto todo lo que es televisión pública en una televisión ahora sí a nivel nacional con capacidad real de competir y demostrar abiertamente lo que es una televisión pública, ¿sí? Como lo ha hecho durante los últimos años y ahora ya en el marco de esta estructura institucional. Yo creo que estamos hablando de un rediseño completo en donde tanto los propios trabajadores de la industria como el público van por primera vez en la historia de este país a tener más opciones reales y a romper una estructura monopólica tanto en televisión abierta como en televisión restringida. Y mucho de esto que se hace viene en una secuencia con lo que ya se estaba haciendo y esto es bien importante porque no se inventa el hilo negro, es decir, lo de los tribunales especializados es algo que ya venía desde la reforma que hubo en 2008 a la ley de competencia y se empezó a trabajar en ello y el año pasado se habló mucho de cómo estaban construyendo en la Suprema Corte y en la Judicatura tribunales especializados en competencia y especialmente en telecomunicaciones. Bueno, ahora ya se fortalece esta idea. La Comisión de Competencia ahora se va a transformar en un órgano creado desde la Constitución, en el artículo 28, que es donde le corresponde. El Instituto de Telecomunicaciones también lo pusieron ahí junto, aunque no debía estar ahí, pero bueno, ahí lo pusieron. Aquí queda todavía por ver qué van a hacer con la COFECO actual. Es decir, yo entiendo que la COFETEL sí la borran y crean el Instituto de Telecomunicaciones. ¿Y a la COFECO? La COFECO la convierten en este órgano constitucional, pero no sé si van a quitar a todos los que están o los van a mover para allá. Eso no me queda claro. Lo que sí es cierto es que finalmente a la Comisión Federal de Competencia le van a quitar las atribuciones que están ligadas al área de telecomunicaciones, que se queden al instituto para evitar 2 ventanillas, que me parece totalmente racionales, así es como se tendría que manejar. Y a partir de esto viene una importante, es la entrada seguramente de Telmex, de Carlos Slim a Televisión, eso sin duda alguna, y la entrada abierta, ahora sí, de las televisoras a mercados de telefonía como tales, internet, ¿no? Sí. Y de Internet. Y la presencia de algunos otros competidores, quizá más pequeños, pero que tuviesen incidencia en ello. Ahora, ¿no? déjame los extranjeros. No, tú quieres decir algo más. No, los extranjeros nada más. Los extranjeros tienen cancha de irse Sí, hasta eso. el 100% en varios de estos servicios, pero déjame regresar al tema porque efectivamente hay muchísimas cosas que se pueden comentar al tema, digamos, de los beneficios para los ciudadanos.
En ambos casos, en la telefonía, en el Internet y en la televisión, hay unas concentraciones enormes de mercado. Algunas cifras son, por ejemplo, en telefonía fija, Telmex tiene el 80%, en telefonía móvil tiene el 70%, en televisión de paga, Televisa tiene el 49%. Son simples ejemplos. Entonces, nada más que nos afectan de distinta manera a los consumidores. En el caso de la telefonía y del Internet, lo que sucede es que los consumidores le estamos pagando de más al proveedor, que en este caso está muy concentrado en Telcel, en Telmex, ¿no?, en América Móvil, y hay un estudio que, por supuesto, ¿no?, generó controversia de la OSD que dice que ese exceso de pago representa aproximadamente casi 2 puntos del PIB, o sea, alrededor de 280, 300 mil millones de pesos que año tras año apoquinamos los consumidores y se van, pues, digamos, a la tesorería de Telmex o de las empresas del señor Slim. El caso de la televisión es muy distinta. En el caso de la televisión, bueno, sobre todo la que es abierta, bueno, pues esa no le cuesta al consumidor. Ahí no parece que haya abusos contra los anunciantes, ¿no?, desde cobrarles en exceso, pero lo que sí es un hecho. Ahí tú decías, Televisa tiene 49% de televisión de paga, pero en la abierta tiene 70%. Y sí abusa de los anunciantes, y nosotros los consumidores pagamos eso a través de los anunciantes, pero sin duda el efecto es muchísimo más grande en telefonía. Es mucho, bueno, es menor, está bien. Yo he leído algunos estudios que realmente es difícil medir y el grado de abuso que puede haber en las precios de la publicidad, pero déjame que te comente una cosa, porque ese es el punto central. Independientemente de ese punto, el tema de la variedad o sea, con una nueva cadena de televisión, México realmente lo que le hace falta es una cadena de televisión, por ejemplo, pública, una cadena de televisión que transforme el contenido, la barra programática, porque televisión pública no tiene que ser sinónimo de televisión aburrida. O sea, tenemos ejemplos, aquí estamos nosotros, por supuesto, pero hay ejemplos en muchos otros países en donde la televisión pública puede entretener y también puede educar, puede difundir la cultura y puede atender necesidades regionales. Es que lo que pasa en México o locales. es que todavía existen resabios de lo que era televisión estatal, que la tenemos incluso todavía en algunos lados, que es la televisión de los gobiernos, que se dedican simplemente a difundir mensajes de gobierno y como tal, que esto en los últimos años se ha venido transformando sustancialmente en la televisión pública en México, con niveles de libertad en términos de la expresión y de la crítica, y además creo que también importante de la posibilidad de la creatividad. Bueno, tan es así que cuando se han dado embates de televisoras privadas, fundamentalmente de Televisa contra 11 TV México, por ejemplo, es por la creación de programas de televisión que son muy exitosos y que dicen, no, pues eso no es de televisión pública. Claro que es de televisión pública. Entonces, el punto es ese. La televisión pública tendrá que voltear, ¿no?, a ver más el tema del entretenimiento, y la televisión privada más el tema de la educación y la cultura. Y los que salimos ganando somos los televidentes. Más sobre lo que ganamos, la competencia no solo va a crecer porque hay un órgano que los va a cuidar y los va a presionar, sino porque va a haber nuevos competidores. Esa es la parte más importante. Ya comentabas tú todas las opciones que hay en televisión. Falta una que es clave, y es el apagón analógico. En 2015 se confirma, se acaba la televisión analógica, pasamos a la digital, lo cual significa que en lugar de los 6 u 8 canales que hay ahorita, puede haber 50 o 60, porque cada uno de estos canales puede multiplicarse, y eso da un espacio brutal a la competencia, y adicionalmente puede haber inversión de hasta 100% extranjera en telecomunicaciones, entiendo que en televisión y en radio hasta 49%. Y eso significa que, bueno, pues hay un espacio que antes no existía y que permite tener, pues, nuevas opciones que, como dice Mauricio muy bien, a quien benefician es al consumidor. El único detalle que a mí no me gustó en esta reforma es que ponen algunas cositas que habían puesto en la del IFE. Otra vez, uno no puede hacer ciertas cosas en televisión que parezcan otras, por ejemplo, noticias, anuncios puestos como si fueran noticias, que se oye bonito hacer eso, pero da un espacio a que de pronto la autoridad empiece a decir, esto no está bien, y no puedes decir esto y no puedes decir aquello. Entonces sí se abre un pequeño espacio ahí a que pudiera haber censura, creo que no la va a haber, pero hay que estar atento nada más.
Ahora, un último tema, Esra, que es cómo puede contribuir esto también al crecimiento de la economía. Yo creo que aquí está muy claro, en el transcurso del tiempo se va a generar una mayor inversión en el sector telecomunicaciones. Hay varios rezagos, o sea, es un sector que demanda muchas inversiones y eso pues a la larga va a generar actividad económica. El secretario de Hacienda decía que se 1%, puede ¿no? aumentar en 1% el PIB. De nuevo, esto no va a suceder en el 2013 ni en el 2014, pero dentro de 2 o 3 años, sin duda que va a ir abonando hacia ese Sí, camino. igual antes, porque si pueden invertir, nada más la pura Bueno, inversión ya sí. pinta, ¿no? Y Bueno, sí es una lana. Sin duda, una tienes de las- razón. sí, Podría una- ser que el año entrante sí, ya, ya se se pudiera empiece ver a algunos notar. de Así los es, y una efectos. de Es las cierto. causas que hemos también mencionado con respecto a lo que puede ser el porqué de esta revalorización del peso mexicano en los últimos días está en función de estas áreas de telecomunicaciones, donde se dice México ahora sí es un área de oportunidad importante. Si estas reformas ya están funcionando, quiere decir que al ratito la energética y la de Hacienda, la hacendaria, pues estarán también ahí dentro de lo que será el acuerdo. Lo cierto es que pues están ahí regresando los priistas a la presidencia y regresando a los acuerdos. El matador de gigantes, segunda edición. Bueno, vámonos a una pausa. De regreso vamos a platicar del Partido Acción Nacional que trata de redefinir prioridades. Esto es Dinero y Poder. El Partido Acción Nacional continúa atorado con la reforma a sus estatutos. La propuesta de Gustavo Madero, que quitaba a la Asamblea Nacional facultades para nombrar a 50% de los 389 integrantes del Consejo Nacional, fue rechazada por panistas afines al expresidente Calderón. Otros puntos que atoran la discusión al interior del PAN son que en vez de 3 años, la próxima presidencia tendría que durar solo 2. La introducción también de candados para evitar filtraciones masivas y la desaparición de la figura del adherente. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Cecilia Romero, secretaria general del PAN. Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Esra. Muchas gracias a todos por estar acá. Buenas noches. Cecilia, ¿qué está pasando en Acción Nacional? ¿Es una pugna entre calderonistas y maderistas? ¿Es la crisis de haber perdido la elección? ¿Qué pasa en Acción Nacional? En Acción Nacional estamos iniciando un nuevo ciclo. Vivimos un ciclo muy largo de oposición prácticamente en todos los espacios hasta el 89, desde su nacimiento en 39. Vivimos un segundo ciclo en que a partir de 89, que empezamos a tener reconocimiento de triunfos a nivel de los estados, vivimos un avance en este espacio. Vivimos un tercer ciclo, vamos a decirlo así, en que accedimos al poder ejecutivo federal y hoy estamos iniciando un nuevo ciclo. No somos gobierno federal, tenemos posiciones importantes en muchos estados y no podemos ser la oposición que éramos antes de 2000. Tenemos que ser hoy una fuerza democratizadora. Un ciclo nuevo se abre para el PAN. Y esto siempre es complicado, es doloroso, concita una serie de intereses, de oposiciones y de pugnas internas que todas están siendo canalizadas adecuadamente, dirimidas en los órganos competentes y que un elemento de todo este ciclo que está empezando es precisamente una reforma estatutaria que será puesta a consideración de la Asamblea Nacional el próximo sábado. Eso es lo que está pasando en el PAN en términos generales. Hay proposiciones encontradas, hay oposición a algunas propuestas, hay aceptación de otras, pero siempre hay alternativas y en eso estamos trabajando rumbo al sábado. ¿No es un problema de liderazgo, de cuestionamiento del liderazgo? En parte, el liderazgo del partido a todos los niveles, desde el nacional hasta los municipales, es cuestionado. La dirigencia del partido en todos los ámbitos tiene una responsabilidad mayor, evidentemente, que el resto del conglomerado panista en las decisiones y en los resultados electorales del año pasado. Y asumiendo responsablemente esto, estamos iniciando a partir ya de un refrendo de la militancia que, a pesar de todos los presagios en contra, es un elemento que hoy nos permite saber cuántos somos, quiénes somos y dónde vivimos los panistas. La segunda parte es esta reforma estatutaria que se planteó desde recién concluida el proceso electoral y que va a servirnos mucho, pero que evidentemente no es ni con mucho lo que va a solucionar el problema del partido, sino la tercera parte, que es una reforma programática trascendente de mejora del partido, de mejora de los panistas, de retomar nuestro contacto con la ciudadanía, de estar más presentes en la sociedad, de simplificar nuestros procesos y este conjunto
de pasos que estamos dando, estoy segura que será lo que nos retorne a esta senda de instrumento real de la ciudadanía. Secretaria, el asunto del conflicto es consustancial a la democracia. Los partidos democráticos suelen tener conflictos, es la forma de procesarlos, eso no debe sorprender a nadie. Pero sí hay un poco de preocupación, al menos yo tengo la preocupación de que Acción Nacional tarde mucho en poder procesar adecuadamente este conflicto y le deje el espacio abierto a los demás, específicamente al PRI, que está creciendo creo que a una velocidad muy significativa en este momento. La última vez que tuvieron un conflicto más o menos de este tamaño con el señor Klistriev a inicios de los 70, pues no hubo candidato presidencial y López Portillo ganó con el 100% y así nos fue. Entonces sí se necesita un contrapeso importante y ese contrapeso en buena medida es Acción Nacional. ¿Se ve la posibilidad de que se logre resolver este conflicto y poner nuevamente al partido en situación de competir durante este año? Gracias, Macario. Precisamente esto es lo que ha causado una crisis un poco más visible, diría yo, que en otras ocasiones. Necesitamos acelerar el paso en el PAN. Las reformas estatutarias en el partido siempre se habían llevado a cabo en un lapso mínimo de un año. En esta ocasión son 6 meses escasos los que tuvimos de trabajo interno, de buscar opiniones, de poner puntos de vista encontrados en común, y esto hace que, siendo las cosas más aceleradas, también los conflictos sean, insisto, más visibles. Pero lo estamos haciendo porque tenemos la convicción de que Acción Nacional es un instrumento útil a la democracia mexicana. Y en ese sentido estamos corriendo el riesgo. Yo estoy segura, tengo confianza en los panistas, en los asambleístas y también en la propuesta de reforma estatutaria que hemos presentado, que ha tenido varias modificaciones. Ya, las modificaciones que se hicieron ayer en la noche madrugada fueron las últimas. Ahí se quedó. Ahí se quedó, eso es lo que se propone a la Asamblea y esta se presentará el sábado. Pero ciertamente la crisis es más fuerte y más visible porque tenemos que darnos prisa en solucionar nuestros conflictos para retomar, insisto, esta posición de ser instrumento de los mexicanos. Cecilia, en el último recuento que se hizo de las personas afines o simpatizantes, adherentes y afiliados al partido, se determinó que había menos de los que ustedes pensaban, sobre todo en el caso de los afiliados. En esta reforma que se está haciendo al PAN y sobre todo en la parte estatutaria, ¿qué es lo que están planteando ustedes para recuperar y crecer en sus afiliados y sobre todo en los segmentos jóvenes o en el segmento de las mujeres, que pues es realmente donde está mucho del futuro de los partidos? ¿Cuál va a ser esa oferta que va a atraer gente, según ustedes, en el PAN? Claro, bueno, lo primero que hicimos fue, insisto, contarnos a nosotros mismos y asumir la realidad. Somos el único partido político que tiene ahora sí un padrón real. Yo me atrevo a decir que ni siquiera el IFE lo tiene y es natural, no es más que decir lo que sucede. Por otra parte, en esta reforma estatutaria estamos planteando sobre todo el tema de que la militancia en el partido es una posibilidad de hacer servicio a la comunidad a través de la militancia. No es encerrarse en un cuartito, en un comité municipal o delegacional, a ver quién gana o quién pierde o quién es el presidente, que es algo que se había venido ya dando cada vez con más frecuencia en el partido. Ir, en primer lugar, ciertamente, a los jóvenes, a las universidades, a las posiciones, a los espacios donde los jóvenes están y volverlos a enamorar de la oferta del partido, volverles a decir que el PAN es un instrumento, insisto, lo he dicho varias veces ya, a su servicio para poder crecer, para poder ser ciudadanos, para poder madurar, para buscar que este país sea mejor para ellos y para sus hijos. Este tema no tiene mucho que ver con el asunto estatutario, estrictamente hablando, sino de costumbre, de cultura, de cambio de chip, dicen hoy los muchachos, ¿no? De la forma de hacer las cosas, pero estamos simplificando mucho la posibilidad, primero, de entrar al PAN aquellos que quieran, pero segundo, de simpatizar con el PAN sin tener que llenar papeles, ni hacer exámenes, ni ir a reuniones. El simpatizante del PAN puede llegar a ser hasta un número de 12, 13, 15 millones de votos que el PAN ha tenido en diferentes elecciones, pero necesitamos tener, aprovechando tecnología, aprovechando que hoy hay jóvenes que no viven
en una delegación o en un municipio, viven en una comunidad virtual. A eso tenemos que acceder. Los estatutos están dejando la posibilidad de que gradualmente, paulatinamente, vayamos incorporando este PAN digital al que ya hoy en día nuestros jóvenes tendrán más posibilidad de acceder. Esto estamos haciendo en los estatutos, pero insisto, más bien es en el modo de hacer PAN en el que vamos a cambiar. A partir de 1989, decía usted, se le fueron reconociendo triunfos estatales, pero pasó otra cosa, creo que más importante. Las ideas de Acción Nacional se convirtieron en la oferta política no solo de Acción Nacional, también del PRI, lo decía Diego Fernández de Ceballos en aquel entonces. Y eso mismo está ocurriendo hoy, es decir, las reformas que estamos viendo, que está promoviendo el Pacto por México, en buena medida van en la línea de lo que Acción Nacional había estado haciendo. ¿Cómo le hace uno para diferenciarse y atraer a estos jóvenes sobre estas medidas que están ocurriendo a nivel nacional? ¿Cómo le hace uno? Bueno, ¿cómo le hace uno? Hay muchos jóvenes que no vivieron antes de, ya no digamos del 89, ni siquiera del 2000, están ahorita diciendo, ¿de qué me hablan cuando decimos el PRI de antes es el PRI de siempre y no ha cambiado? Ese es un recurso importante, decirles, no, espérate, pregúntales a tus papás, ahora están criticando el gasolinazo. Es un tema que se venía viendo y que el PRI incluso hoy está teniendo que poner en práctica y una serie de cuestiones. Pero ¿cómo hacerle? Bueno, el tema de estas reformas que están incorporadas en el Pacto por México y que tendrán que ser discutidas en el Congreso, tenemos que compararlas con las propuestas que el PAN ha venido haciendo siempre y sobre todo tenemos que convencer a los ciudadanos, a la comunidad en la que vivimos, de que esto es bueno para ellos y de que coincide con el PAN. Y además una cosa muy importante, que el Partido Acción Nacional, por supuesto, quiere ganar elecciones, por supuesto, quiere regresar al poder a nivel de la presidencia de la República, pero sobre todo es una fuerza democratizadora. Si el PAN no colabora en llevar a la práctica aquello que siempre estuvo diciendo y que el PRI no quiso colaborar a que se concluyera, hoy el PAN, fiel a su vocación democrática, está siendo congruente con ella, proponiendo estas mismas iniciativas y estas modificaciones, y en ese sentido pues nos presentamos ante la ciudadanía como algo que le sirve a los ciudadanos y que no solamente busca posiciones, digamos, electoreras, sin olvidar que el ganar elecciones es un punto importante de trabajo en los partidos políticos, ¿no? Ahora, el problema que tienes ahí es que el Pacto por México, que está funcionado como un mecanismo generador de consensos, empieza algo así como a limpiar la idea de que hay oposición en el país, porque pues sí, dicen, es cierto, esto lo hemos logrado en el acuerdo general, pero hay incluso gente dentro de Acción Nacional que dice, es que esto nos va a llevar a una situación tal en donde la oposición no sea más que un elemento colaborador del gobierno y no una alternativa al mismo. Sí, esto plantea un reto múltiple, diría yo. Por una parte estamos con toda nuestra fuerza democratizadora en el Pacto por México, impulsando y operando y proponiendo modificaciones, incluso las reformas que se están presentando. Pero por otro lado también estamos y debemos ser más contundentes en esta siguiente avenida de este reto múltiple que estamos viviendo, es el expresar con toda contundencia y con toda claridad, estas propuestas son las que el PAN tiene desde esta época. El PRI como oposición no fue capaz, por mezquindad en la mayor parte de los casos, de aceptarlas o por cálculos electorales. Ahora nosotros estamos siendo demócratas. Otro paso más, el PRI sigue siendo el PRI de siempre. El fin de semana el gobernador de Veracruz se tomó tuvo la imprudencia, cometió verdaderamente un acto del más rancio priismo, cancelando el teatro donde se iba a llevar a cabo un evento del PAN, de mujeres del PAN. Pues, esto hay que decirlo. El presidente Peña Nieto, ¿qué está haciendo en el caso de la seguridad? Pues está no diciendo lo que se está haciendo, está apoyando a que baje en la opinión pública y en los medios el tema de seguridad, pero sigue habiendo el mismo número de muertos y el mismo número de secuestros. Entonces, estas son las cuestiones que paralelamente al pacto
desde el PAN debemos seguir expresando para también dar a conocer y hacer evidente que se requiere que haya siempre estos contrapesos que a veces ciertamente se ven opacados por la importancia que sobre todo las últimas iniciativas tienen seguramente para el beneficio del país. Cecilia, y del tema de las alianzas que hay algunas figuras emblemáticas del PAN que se han resistido al tema de las alianzas entre el PAN y otros partidos políticos. ¿Cómo ven el futuro del PAN en ese tema? Bueno, yo no soy figura emblemática del PAN, pero tampoco me gustan las alianzas, lo digo y lo he dicho con toda apertura y con espíritu democrático, como lo hacemos en el PAN. Aquí el tema es entender, y así debemos hacerlo aquellos a los que nos dan comezón las alianzas, entender que una alianza es una decisión estratégica. En el caso concreto de las alianzas que hemos tenido y que hoy mismo tenemos que estar revisando para ver cómo nos fue en alguno de los estados donde hicimos alianzas. Pero hoy mismo, al cuestionarnos eso, tenemos que ver también que hay ocasiones en que solamente en una alianza electoral se puede lograr derrotar al PRI de siempre, que ya en algunos estados llevaba más de 70 años sin alternancia. Todavía hay en el país 9 estados de la República que no conocen la alternancia. Para que esto hay ocasiones en que se requiere ir en conjunto, insisto, una alianza electoral con otro partido, porque aquí lo que no podemos poner en juego es la identidad de Acción Nacional. Esto ciertamente nos desdibuja, el presidente Madero usó esta frase y fue muy criticado por tirios y troyanos, pero es cierto, nos ha desdibujado. Necesitamos entender eso y modular el tema de las alianzas, viendo que si el objetivo lo vale, conviene hacer una alianza en ciertos términos y con requisitos muy claros con otros partidos, específicamente con el PRD. Cecilia Romero, secretaria general del PAN, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ezra, gracias a todos ustedes. Vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, falleció la semana pasada víctima del cáncer. Ganó las elecciones para presidente en 4 ocasiones, aunque en esta última no pudo tomar protesta debido a que se encontraba internado en la isla de Cuba. Ante su muerte y la falta absoluta, fueron convocadas elecciones para el próximo 14 de abril. Los candidatos son el presidente encargado, al que lo dejó ahí al mando Chávez, Nicolás Maduro, y el líder opositor Enrique Capriles Radonsky. Ahí están directamente lo que representa una crisis importante, no solamente en términos de la sucesión allá en Venezuela, sino a partir de lo que para una parte de América Latina fue este modelo, o sigue siendo este modelo, un modelo que tuvo la posibilidad de sostenerse durante 14 años bajo el principio de que se podía utilizar el dinero del petróleo para de una manera muy clara repartirlo. O sea, uno no puede entender cómo un personaje con un carisma importante, con una fuerza importante como Chávez, puede mantenerse, e incluso aparecen ahí indicadores internacionales de disminución de pobreza, donde esta sí es posible cuando tú manejas una estructura de subsidios, o sea, regalas la comida eventualmente a algunos sectores, regalas la gasolina, regalas prácticamente todo, y eso durante un lapso que puede ser bastante prolongado, 14 años o un poco más, te puede funcionar. El problema es si, por un lado, económicamente eso es viable, y segundo es el problema del caudillismo, un modelo democrático, porque había elecciones, hay oposición, no es un modelo dictatorial tradicional, hay todavía televisoras opuestas al gobierno, cada vez menos, pero ahí están, siguen funcionando. Es un concepto de un autoritarismo con rasgos de democracia, con una oposición deslegitimada, considerada enemiga, no adversaria, sino enemiga de la revolución, que ya en la última elección estuvo a 11 puntos porcentuales de ganarle la elección, y no es cosa menor. Sí, es un caso muy claro de populismo, tanto político como económico. En términos económicos, tú lo decías, se empieza a utilizar el dinero para regalarlo, y eso la gente le gusta y está con uno durante mucho tiempo, pero según cifras que yo he visto ya para este año, el déficit del gobierno venezolano ronda el 18% del PIB, eso es absolutamente insostenible. Entonces vamos a tener una crisis económica en Venezuela. Estuviera vivo Chávez o como ahora que está muerto, es irrelevante
levante, la crisis va a ocurrir. El problema es que ahora se la van a cobrar la crisis a su sucesor y no a él. Él va a quedar para la leyenda. Y también es populista en el sentido político, en el sentido de que destroza las instituciones para tener una relación directa con el pueblo, un caudillo. En algunas cosas parecido esto al sistema político mexicano, en el sentido de ser autoritario, pero con pedacitos de elecciones, un poquito de oposición y demás. La gran diferencia aquí es que se tenía una persona que ocupaba la presidencia un periodo de tiempo determinado y era sustituido, y eso impedía esta concentración de poder en una persona que tiene el defecto de todos estos sistemas. En el momento que se muere la persona, esto se hunde. El señor Maduro no tiene ni cerquita las habilidades que tenía Hugo Chávez, tampoco va a tener dinero, entonces yo no sé si gane o no la elección, va a ser una catástrofe en algún momento futuro, y cabe mencionar que en realidad él no podía ser candidato presidencial, es decir, la Constitución no permitía lo que están haciendo, pero pues tampoco permitía que fuera presidente Chávez sin haber jurado, entonces ya se hizo una pachanga, no hay ley en absoluto, pero eso lo puedes hacer cuando hay un caudillo. Sin caudillo y sin ley se vuelve una catástrofe, y eso es lo que yo creo que vamos a ver. En efecto, Hugo Chávez no se desarrolló en un régimen dictatorial. Llegó por la puerta de la democracia, pero yo te diría que antes de fallecer la cerró, porque él manifestó clarísimamente que su heredero tenía que ser Nicolás Maduro, y pues la verdad es que se ve difícil, aunque va a haber una contienda electoral, se ve difícil que Capriles, que ha sido el opositor tradicional, pueda ganar. Macario decía que el déficit económico del déficit fiscal de Venezuela es un déficit muy alto y que ya a Maduro pues, se le acabó el dinero. Bueno, no necesariamente. Dinero siempre van a crear, y eso lo hemos visto en otros países en América Latina, incluyendo México, por cierto, en los años 80, que cuando al gobierno no le alcanzaban los recursos que tenía, pues simplemente imprimía los billetes. El problema es que ya no sabemos el final de esa película. El final de esa película es que la inflación, que hoy por hoy es la inflación más alta de América Latina, está rondando cerca de 25-30%, porque además no se sabe, no hay cifras oficiales, o sea, las cifras están todas manipuladas. Pues eso, lo que puede ocurrir es efectivamente generar una situación de un ciclo de inflación-devaluación, o sea, que la inflación se empiece a destapar porque el gobierno va a imprimir más dinero para financiar sus gastos, para que la gente se quede tranquila y para seguir repartiendo subsidios. Uno de las antenas económicas que capta esta situación inmediatamente es el mercado cambiario. En febrero, poco antes de fallecer el presidente Chávez, el tipo de cambio, el gobierno se vio forzado a subir el tipo de cambio oficial de 4.30 a 6.30, o sea, casi 50% de incremento, y se quedaron cortos porque de todas maneras sigue habiendo un mercado negro de divisas en Venezuela. Entonces, lo que va a ocurrir es la inflación se va a acelerar, la devaluación se va a acelerar, y eventualmente, que eso es lo que hay que preguntarse, si todos aquellas familias venezolanas que recibieron los subsidios y que se redujo la pobreza, porque efectivamente se redujo la pobreza, no van a perder lo ganado durante 14 años que duró el régimen de Chávez, no lo van a perder, digamos, en 2 o 3 años, que es probablemente lo que tardaría de continuar las cosas como parece que van a continuar en materia económica en Venezuela. Bueno, ahora lo que viene en adelante es una elección el 14 de abril, en donde, es cierto, Maduro ha utilizado la figura de Chávez, la exaltación de la muerte del caudillo, otra vez ya convertido ahora en símbolo nacional, casi como Simón Bolívar, si no es que superior a Simón Bolívar, y veremos si eso funciona. Vamos a ver la primera elección en donde se intenta trasladar el carisma de Chávez a una figura como la de Maduro, claro, siempre con la sombra pues, de Chávez todavía recién fallecido, y una oposición que hoy ve también la posibilidad real de enfrentarse a un candidato pues, más débil que al Chávez que enfrentaba en octubre, aunque quién sabe si valga la pena ganar otra vez, digo, siempre es preferible ganar que perder, pero la situación sí es grave, lo decía ahorita Mauricio, quién sabe si pierdan lo que ganaron en 14 años. Y el que llegue... Sí lo van a perder, lo van a perder. El valor del bolívar en el mercado negro es de 18 bolívares por dólar. Les falta una devaluación del triple de lo que tienen. El que llegue va a tener que pagarla. Y va a estar muy feo, va a estar muy feo, pues ni modo, mano. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted de las deudas de los
estados, un tema que ya hemos tocado en este programa y en donde pues ahora se intenta encontrar mecanismos de regulación, mecanismos de control, en donde pues se evite lo que finalmente sucedió durante mucho tiempo. Gobernadores como el de Tabasco que finalmente saquearon a su estado. Esto es Dinero y Poder. La deuda de estados y municipios empujó al gobierno federal y a las mismas entidades federativas a reconocer el problema y buscar algún mecanismo para controlarla. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, dijo que no se opone a que haya una regularización en el tope de endeudamiento de las entidades, avala límites. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores adelanta que trabaja en una propuesta para determinar las deudas reales que tiene cada entidad. Bueno, la verdad es que no le toca, pero en fin, lo cierto es que esto que todo el mundo repite constantemente de que no es un problema, por favor, cada uno de los que uno entrevista, cada uno de los banqueros, por ejemplo, o representantes, directores de bancos, dicen, no hay problema, estos estados están en un nivel bajo, hay algunos problemitas, es cuestión de reorganizar. Aquí el problema no es el número o la cantidad de la deuda, sino la expectativa a futuro, o sea, la capacidad que pueden llegar a tener, o que tienen todavía los gobernadores, pues simplemente de firmar papeles, ¿no? Él decía yo en la introducción, bueno, más bien en la despedida del bloque anterior, que lo que sucedió en Tabasco, ya no recordemos el asunto de Moreira en Coahuila, pero lo que sucede en Tabasco es finalmente, pues hasta el gobernador decide que para evitarse problemas, pues que se roben una camioneta y nadie dice nada y se acaban los papeles. O sea, hay una capacidad por parte de los gobernadores de contratar deuda sin que ellos firmen un solo papelito. Para eso tiene un montón de gente a la que pues le dan la autoridad para hacerlo y a la hora que el asunto truena, entonces ahí están los responsables. El propio Arturo Núñez, en el caso de Tabasco, cuando necesita lanzar la acusación o poner la acusación ante la PGR, tiene que poner a quien resulte responsable y porque pues no, firmas de granier no existen, ¿sí? Quizá le pasa lo mismo con Moreira, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que estamos viendo son dos problemas distintos que estamos queriendo resolver de una forma muy extraña. Un problema es que los estados no tienen suficiente dinero y entonces están contratando deuda y ese es un problema financiero que hay que resolver. El otro problema es que en este país no hay ley. Y entonces hacen lo que les da la gana. El contrapeso de un gobernador debería ser su congreso local, que es el que debe autorizar o no. No hay congreso local en México que haya hecho nada relevante en toda nuestra historia, que yo recuerde. Y entonces mi preocupación es, pues, ¿por qué seguimos haciéndonos tarugos con esto de los estados soberanos y por qué no nos regresamos a hacer una república central? La idea de república federal es una tontería en este país y no ha servido jamás. Yo sé que no lo van a querer hacer, pero entonces le estamos dando al gobernador un poder para hacer cosas que van a dañar su estado y que nadie va a contrapesar. Eso lo resolvía en tiempos antiguos el presidente, que era el jefe de los gobernadores. A lo mejor lo que quieren hacer es otra vez hacer lo mismo. Ya al PRI nada más le faltan 3 estados para tener prácticamente todos bajo su control y entonces, bueno, a lo mejor nos regresamos a la estructura antigua. Pero si no es así, yo no sé cómo lo van a resolver. Leyes hay, lo que pasa es que no se aplican. Entonces van a poner una ley nueva para controlar deuda que tampoco van a aplicar. Yo creo que es inútil, ¿no? Pero no, yo lo veo de manera diferente. Yo lo que veo es que necesitamos un país en donde más que el gobierno central controle, en este caso, los aspectos financieros de los estados y los municipios, son gobernadores y presidentes municipales que se comporten como adultos financieros. ¿Y dónde los encuentras? Bueno, ahí es donde está el reto de perfeccionar las leyes existen, pero déjame regresar un poco a las cifras, porque además este tema está muy revuelto, Ezra. Mira, en este asunto de la deuda, efectivamente, la deuda de los estados, para tomar un ejemplo, excluyendo un poco la de los municipios, pero es la mayor parte, es más del 80% de la deuda subnacional, se triplicó entre el 2000 y el 2012, quitando el efecto de la inflación, o sea, creció 3 veces en términos reales. Es un crecimiento anual del cerca del 9%, sin duda es un crecimiento alto. Pero lo que es más inquietante es la solución que le están tratando de dar los legisladores al problema. Es como cuando un niño en un salón de clase se porta mal. Bueno, si se porta mal, no lo amarras a la banca del salón.
Buena idea. No haces eso, porque lo que vas a hacer es solamente perjudicar al niño y no resuelves el problema. Le quitas las esposas y ya la clase siguiente va a volver a dar guerra. Lo que hay que hacer es efectivamente educarlo y tener las instituciones y las reglas que te permitan que efectivamente no se repita el problema. Y lo que están buscando los legisladores es ponerle una camisa de fuerza. O sea, que los senadores o que el Senado ahora sea el que autorice los niveles de endeudamiento, eso lo único que vas a lograr es politizar más el problema. Los casos más sonados, hay que verlo también desde esa óptica, el caso de Coahuila, que es emblemático, los casos del municipio de Acapulco, el caso de Tabasco que tú mencionabas, el caso de Veracruz. Son casos en donde usan la deuda los opositores como arma para desacreditar a los que se endeudaron. Ese siempre lo va a Bueno, hacer. por eso, ahora imagínate que ahora los senadores son los que dicen qué nivel de deuda se debe de contratar. Nada más quisiera terminar con un punto, porque aquí en esta propuesta de poner candados, lo que está sucediendo es que están pagando justos por pecadores. La mayor parte de las entidades federativas del país y la mayor parte de los municipios se han endeudado, pero han utilizado razonablemente bien su deuda. ¿Y en qué la usan muchos de estos estados y municipios? En generar infraestructura, en generar inversión en el estado que le permita a los ciudadanos de ese estado y de ese municipio tener servicios públicos adecuados. Tú le pones una camisa de fuerza dictada desde el centro y lo único que estás haciendo es frenar las posibilidades de desarrollo regional. Yo estoy de acuerdo con eso. Tú no puedes poner candados así nomás. Lo que sí necesitas es estas instituciones sólidas que impidan que los señores se vuelvan locos y tiren el dinero o se lo roben, que ese es el caso peor, que ese es el problema que tenemos en los estados que se mencionaban. Necesitamos contrapesos y ese contrapeso debía ser el Congreso local. No lo puede ser, no lo va a ser jamás. Porque en este país los congresos locales no sirven para nada. Nadie de los diputados locales tiene los pantalones para pararse enfrente del gobernador, ni lo ha tenido nunca en 200 años. Pero Macario, ¿tú crees que el Senado va a ser un contrapeso? Sí, claro, el Senado sí, porque ahí en el Senado hay los opositores al gobernador. Los senadores de un estado son siempre el que ya fue gobernador, el que quiere ser gobernador o el que quiso y no pudo. Entonces los tres odian al gobernador y lo van a estar jorobando toda la vida. Eso es lo que queremos nosotros. Claro. Para nosotros los ciudadanos lo importante Pero perdóname, también lo va a estar jorobando cuando contrata deuda, aunque sea para propósitos razonables, y lo va a denunciar. Así es la política, maestro. No hay otra alternativa, no hay otra pero solución. Entonces no es un contrapeso efectivo. No, claro que sí. Ese es el contrapeso en Estados Unidos. Tú tienes un Congreso federal que trata de evitar que Obama se endeude y se pelea. Pues ve las broncas en las que están modo, ahorita. Mano, así es la democracia, no hay otra solución. Pero es que, a ver, y ahí hay otro punto importante, que es el hecho de obligar también a los propios estados a ser parte, a pagar parte del costo político, o sea, a cobrar impuestos. Que esa es la otra parte. Esa es otra, ahí te va, ese es otro mito. Ahí te va. No, perdóname. Bueno, tú ves las cifras del 2000 al 2012 y los ingresos propios, o sea, los que provienen del esfuerzo recaudatorio de los estados, crecieron más que lo que crecieron los ingresos de la federación. ¿Y eso qué quiere decir? Que en promedio, aunque son chiquitos, han hecho proporcionalmente un mayor esfuerzo y mayor esfuerzo que el de la propia federación. Claro, siendo un promedio hay estados que están rezagados y otros que están más adelantados. Tienen que corregirse, no quiere decir que sus finanzas sean ideales, pero es que ese es otro de los mitos, o sea, sí han hecho un esfuerzo en general. Pero ese es un problema de hacer un esfuerzo, es un problema de encontrar mecanismos para que los impuestos estatales sean impuestos que finalmente les cubran una buena parte de las necesidades propias. Si tú sigues jugando a que las partidas presupuestales que vienen de la federación son aquellas o que te cubren o que te dan la posibilidad de pedir prestado, nunca vas a poder finalmente pues encontrar algún equilibrio entre el poder político local, que además no tiene que pagar ningún costo. El gobernador no hace nada, no pierde ningún tipo de popularidad. Lo único que hace es simple y sencillamente dejar que otro firme el papelito y a partir de eso endrogarse. Peor todavía, ni siquiera después de que se hizo evidente que se endeudó de más al Estado y que el dinero probablemente se lo robó, el gobernador no paga nada. O sea, el señor Moreira, es un problema por de ejemplo, rendición de cuentas, no pero de ese deuda. no es la otra parte. Que ese es el problema. ¿Ante quién rindes cuentas? El problema de fondo es ese. El problema de fondo es cómo le haces para evitar que el poder político abuse.
lo está haciendo ahora en deuda, pero lo podía hacer en cualquier otra cosa. Si tú la solución la pones exclusivamente en el tema de deuda, no vas a resolver nada, Pues ese es porque el punto. el político va a estar por encima. Tú lo que tienes que hacer es contrapeso político al señor. Por eso la importancia de que el Senado contrapese a los gobernadores. Bueno, tú le tienes mucha fe a los senadores, yo no les tengo ¿A quién tanta y más? nada más bueno, pues ese es precisamente el A reto. ver. Déjame que comente otra cosa. O sea, el problema de las deudas, porque aquí tenemos que juzgar las cosas que son financieras con una óptica financiera, ¿ok? El problema de las deudas personales, empresariales y gubernamentales es si tienes los ingresos para pagarlas. Bueno, en el caso de los estados, los ingresos, las deudas representan 21% de los ingresos totales, los que reciben de la federación y los propios. ¿Sabes cuánto representa en el caso de la federación esa misma relación deuda-ingresos? 148%. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados tienen 7 veces más capacidad de pago en promedio que la federación y nadie está cuestionando la solidez financiera de la deuda federal. Porque tienes niveles de transparencia que te permiten saber cómo la manejas y cómo la vas a pagar, porque- lo que no porque tienes sí, en los Pero estados. va de nuevo, una cosa es la capacidad de pago y otra cosa es la transparencia en el uso de los recursos. Son dos problemas separados. Yo creo que este promedio no es útil en este caso y además me parece que lo que tenemos que hacer es contrapeso político. Pero ahí lo platicamos otro día. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los martes en 11T de México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.